Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es miércoles, estamos a 28 del mes de julio del año 2021. Le están quedando apenas 3 días a este mes número 7 del año. Así que va muy rápido el año. Gracias por estar con nosotros como todos los días a esta hora. Como siempre recordamos, estamos por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que nos siguen por internet. También en simultáneo la Nación Dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Un día como muchas noticias como todos los días, y la grata presencia del profesor Luis de León, una gran figura de la política y la academia de nuestro país y amigo nuestro. Vamos a hablar en unos minutos con Luis de León. Hoy está pautada la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, la cual se va a decidir la composición del Tribunal Superior Electoral. Estará en función esa composición durante los próximos 4 años, y hay muchas expectativas en torno a quiénes van a ser los ratificados o los señalados o los escogidos nuevos de una cantidad de 76 aspirantes que fueron entrevistados durante las vistas públicas encabezadas por el presidente de la República, presidente del Consejo de la Magistratura durante algunas semanas. Bueno, esta es la última sesión para ese fin del Tribunal Superior Electoral, que vamos a ver más adelante del curso del día quiénes serán esos 9 jueces titulares, 5 jueces titulares y 5 suplentes para ese importante órgano que es el Tribunal Superior Electoral. Y que nada, eso es importante. Es el último órgano que queda por ser renovado. Ya los demás fueron renovados como correspondía. Cada uno tiene su tramo de vigencia. Suprema Corte, el Constitucional, la Junta, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo. Ahí están los órganos. Pues bien, entonces, ya, eso ahorita se sabe. Buenos días, don Luis. Gracias, gracias. Buenos días, don Nelson Encarnación, legendaria figura de la comunicación dominicana, de la cultura, de la política, de la sociedad. Nos honra y nos complace el estar acá en su programa de geopolítica. Gracias, don Luis. Leandro, ¿ya entraste? Leandro, no ha entrado Leandro Campos, compañero del programa. En cualquier momento se conecta y ya seremos 3. Luis, ¿cómo van los ambientes políticos? Bueno, el mundo está complicado. América Latina en estos momentos sufre la embatida de los Estados Unidos, que trata de pescar en río revuelto, que trata de dar un palo acechado con el tema de la pandemia. Y todo esto que estamos viendo contra Centroamérica, contra Cuba, el Caribe, bueno, y el tema haitiano y la República Dominicana es otro tema de alta preocupación no solo para nosotros, sino para la conciencia internacional que valora el respeto a la soberanía y la independencia de los pueblos.
Y desde ese punto de vista, no solo tenemos la pandemia en términos de salud, sino que hay una pandemia por parte de Estados Unidos que ha generado en estos tiempos. Y ya ustedes ven cómo también se afecta en esto a América Latina, al Caribe, a la paz, al clima de paz, que debe haber un clima psicológico, un ambiente social en el marco de una situación que es de muerte y vida, porque la pandemia se ha llevado más del 1% de la población mundial y esto todo ha afectado al mundo entero. Sin embargo, se levanta un clima de ingobernabilidad, un clima de alta preocupación, y todo esto que estamos viendo, que estamos observando, sabemos que realmente obedece a un plan para desestabilizar el hemisferio, sobre todo en aquellos países donde hay unos niveles de autodeterminación, porque el otro mundo está desestabilizado. Si usted mira Colombia, mira otros países de América, ve la situación que se vuelve desestabilizado por otros aspectos, la violencia, la confrontación, etcétera, etcétera. Pero siempre, como Martí, soñamos y propugnamos por un mundo de equilibrio, por un mundo mejor, por un mundo, sobre todo, de paz. Y a propósito, usted forma parte de las varias organizaciones que hay en la República Dominicana de solidaridad con Cuba. Entonces, hemos visto en los últimos, un recrudecimiento en las últimas semanas a propósito de las manifestaciones que hubo hace varios domingos, que no son nuevas, porque en Cuba siempre ha habido manifestaciones, incluso más grandes que estas de ahora, pero se ha exacerbado un poco la pasión y ¿cómo se puede llamar? El hostigamiento a la Revolución Cubana con la intención de erosionar ese régimen que no es tan fácil erosionarlo por simples manifestaciones. ¿Cómo ven ustedes de acá los grupos de solidaridad con Cuba esa actitud de Estados Unidos y de sus aliados en esa correría? Correcto, nosotros hemos venido naturalmente como el pueblo dominicano apoyando el derecho sacrosanto que tiene Cuba a la autodeterminación, como la tenemos nosotros y todos los pueblos del mundo. Cuba es una realidad que en medio de un bloqueo de 62 años, un bloqueo criminal, ahora con un terrorismo mediático. Todos sabemos, por ejemplo, ahora un acto de terrorismo que ocurrió en Francia, en Europa, ayer, donde le tiraron 3 bombas molotov a la embajada de Cuba en Francia. Y todo esto es parte de un plan por una Cuba viable que ha demostrado a lo largo de 62 años cómo esta nación se coloca en una posición de primacía, porque Cuba, sus indicadores de salud, independientemente de esta situación de la pandemia, que es algo muy excepcional, sí, sus indicadores de educación, de deporte, de desarrollo científico, Cuba es la única nación de Latinoamérica y el Caribe con todo el bloqueo que tiene 2 vacunas. Cuba ha sido el ejemplo en Latinoamérica y el Caribe para procurar gobiernos realmente democráticos, gobiernos que procuren combatir la pobreza y proponer hacer viables propuestas de desarrollo, de progreso. Cuba ha sido el gran ejemplo, independientemente de la actitud que ha tenido Estados Unidos, que resulta ser vergonzosa ante el hecho de que en las últimas reuniones o asambleas de la Organización de Estados de la ONU, Organización de Naciones Unidas, ha sido votada la mayoría por aplastante mayoría, como diríamos acá, ha sido bien votada el desbloqueo, o mejor dicho, el voto contra el bloqueo.
Y en la última asamblea de la OEA, no, de la ONU, solamente Estados Unidos e Israel votaron en contra, lo cual es una vergüenza antidemocrática, un hecho inaudito, un hecho terrible, que el mundo entero, en ese organismo creado por el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ha votado reiteradamente en los últimos años para que se le quite el bloqueo. Los problemas de Cuba, los problemas, ¿verdad?, limitaciones económicas, tienen que ver con el bloqueo. Ahora, ellos tienen una teoría, que si le quitan el bloqueo, Cuba cambia, dicen ellos. Bueno, pues muestren voluntad política, quiten el bloqueo, en este caso Estados Unidos e Israel, para que Cuba pueda, ¿verdad?, vivir con dignidad, porque ellos lo que quieren es ahogar a Cuba y creen que sometiendo al pueblo a una situación de hambre, una situación de grandes limitaciones, pues creen que el pueblo va a autoliquidar. El pueblo de Cuba está, su grandeza, su valor está precisamente en su resistencia y su capacidad, que no es una actitud, si se quiere, caprichosa, es una actitud de dignidad, de visión, de concepción, porque Cuba ha pasado por etapas, como fue el periodo especial, cuando cayó el comunismo en Europa del Este. Sin embargo, Cuba sobrevivió, ha sobrevivido a todas las situaciones difíciles que se le han presentado. Y ahora, en el acto provocado del domingo 11 de este mes, que han habido en Cuba acciones superiores. Sí. Que Cuba es un país libre, ¿no? Independientemente de que dicen que no hay libertad y que todo esto es una dictadura. Sin embargo, vaya a ver qué dictadura con los niveles de desarrollo en el campo de la cultura, en el campo de la educación, en el campo social. ¿Cuántos médicos profesionales, cuántas personas cultas, capaces, cuántos educadores de Latinoamérica, del mundo, cuánta gente se ha sanado, hasta los mismos norteamericanos, el pueblo norteamericano ha ido a sanarse a Cuba? Entonces es contra ese país que precisamente hoy la OEA, la terrible, la temeraria OEA, tiene una asamblea hoy para conocer el caso de Cuba. Todo esto tiene que ver con un despropósito que, además de querer la pandemia, de la consistencia de los pueblos con la pandemia, ahora ellos vienen con una pandemia de este nivel para tratar de sorprender a estos pueblos, no solo el de Cuba, que los conocen muy bien y que saben que frente a todo esto los pueblos se ponen de pie, y ahora con más firmeza apoyando a Cuba en su autodeterminación, en su respeto a su constitución, a su soberanía, a su independencia y a su pueblo. Es un asunto totalmente un contrasentido, porque, como usted señala, no ha habido forma de que hayan podido doblegar a Cuba. Y hacemos un recuento de cuántos presidentes ha habido desde 1960 para acá, y contamos 12 presidentes, 13 presidentes con el que está ahora en ejercicio, de los cuales 11 han sido particularmente, bueno, 11 no, porque Carter no fue tan beligerante, y Clinton más o menos, pero los demás han sido rabiosamente anticubanos y rabiosamente hostiles hacia Cuba. ¿Y qué ha pasado? Se han ido los 11 y Cuba sigue ahí. Le va a pasar lo mismo a Joe Biden, que en vez de alinearse con la postura de Barack Obama de ir llevando una reapertura de las relaciones muy, muy tranquilas y progresivamente organizada, él lo que hace es que se alinea con la postura de Donald Trump. ¿Y qué va a pasar con Joe Biden? Que se va a ir como los otros y Cuba va a seguir ahí.
no razonan que es un contrasentido, que es ya antihistórico el bloqueo que tienen contra Cuba, porque se puede hacer con Cuba la siguiente analogía, profesor. La siguiente analogía. Un hombre abusador que somete a la mujer, porque si la mujer lo deja, se muere de hambre. Sí. La mujer lo deja y no se muere de hambre. Le demuestra que no se muere de hambre. Entonces, con el bloqueo han querido forzar a Cuba a morirse de hambre para que se entregue, y Cuba no se ha muerto de hambre ni se ha entregado. Ni se va a entregar tampoco. Nelson, es como dicen, ellos dicen que es una dictadura, pero vaya que dictadura con 62 años. Ajá. Si fuera una dictadura, como ellos dicen, per se, en 62 años, y es un pueblo tan cobarde, es un pueblo tan imbécil para no haberse levantado contra esa dictadura. Bueno, las decisiones de Fidel Castro eran todas consultadas con su pueblo. En Cuba lo que hay es mucho diálogo, y con todos los sectores, mucha concertación. En Cuba lo que hay es mucha dignidad, mucho amor, mucha educación, mucha salud, y todo ese planteamiento de que creen que pueden ahogar a Cuba y que pueden, bueno, ya eso está, ya es, ese planteamiento está derrotado en todos los años. 62 años de bloqueo es lo suficiente como para decir que es el pueblo el que vive consciente, conforme y satisfecho con ese modelo de gobernabilidad que solo tiene limitaciones, porque las tiene, lo sabemos. Claro. Por ese bloqueo que impide hasta que las vacunas lleguen, las vacunas del exterior o las jeringuillas, porque ellos tienen 2 vacunas, lleguen a Cuba porque tienen todo un bloqueo. Recuerden que Cuba es una isla y todo esto, ellos han querido con todo esto derrotar, y no solo derrotar, sino hasta matar a Cuba, porque todo lo que hacen con saña, sin el más mínimo sentido humano, lo hacen es para derrotar, para matar a Cuba. Pero se resulta que Cuba es apoyada por el mundo, porque nada más hay que ver esa Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se ratifica quitarle el bloqueo a Cuba, y la última, reiteramos, solamente, y así fue las anteriores, Israel y Estados Unidos los que votaron en contra. ¿Y qué es la democracia? Nelson, ¿qué es la democracia? La mayoría. La gran, y esta es la aplastante mayoría. Es decir, ni siquiera se respetan ante el mundo, ni siquiera guardan las apariencias, porque lo hacen a la cara de pecho, como una enfermedad. Es decir, su actitud es una enfermedad, es algo patológico. Que estos tiempos del siglo XXI, saludos Luis, los pueblos que se den su futuro, su buenos días. Buenos días, saludos Luis de León. Llegaste, Leandro. Buenos días, Campo. He escuchado aquí todo su diálogo. Saludos al amigo Luis de León. Luis, ¿cómo tú calificas? Gracias. Tú que has sido siempre un hombre coherente. Yo pienso que el derecho a la protesta y a la libertad es un derecho natural, lo debe, que todo el que se siente democrático en el mundo lo respalda. Pero la actitud de ver con diferencia la protesta de Cuba, la protesta de Colombia, o la corrupción de otro país, o la actuación de uno y de otro, moralmente, éticamente, tú que has sido un defensor de la ética, ¿cuál es tu evaluación en sentido general? Porque hay protestas en muchísimos países, por ejemplo, como en Colombia y al lado de Cuba. Bueno, en República Dominicana y en cualquier otro país del mundo, como en efecto la vida en América. Bueno. El derecho a la protesta es un derecho fundamental. En Cuba los ciudadanos manifiestan su posición y protestan y se respetan sus derechos. Ahora, en Colombia no, en Colombia lo que hay es un estado criminal. El pacto por la paz de la guerrilla fue terrible, ha matado a todos los que
firmaron el pacto y están en libertad, están en las calles de Colombia. En Colombia lo que hay es un estado criminal y en muchos pueblos lo que hay, por ejemplo, fíjense lo que hay en Haití. ¿Qué es Haití? Un estado inviable, donde la República Dominicana se siente amenazada con la situación haitiana. Compare usted que a menos de un mes que mataron a un presidente en pleno siglo XXI, pues resulta que no se sabe quién lo mató, quién ordenaron matarlo. Y este proceso de investigación es un proceso que va para largo. Todo el mundo sabe que esa situación que hay en Haití atenta contra la tranquilidad y contra la paz de la República Dominicana. Nosotros hemos siempre respetado a Haití. Y con esta situación que se presentó en la hermana República de Cuba, usted no vio a nadie matando a nadie allá. Aquí, bueno, los actos de protesta en estos países se pagan con la muerte, con muchos muertos, con heridos. Allá se respeta, independientemente de lo que diga, el derecho a disentir en el marco de su ley, en el marco de la ley como tal. Sí. Vamos a la pausa, Leandro. Primero. Vamos a la pausa. Sí, deja la pregunta ahí para que se la formule. Déjala en el aire, entonces cuando regresemos la retomamos. Tú mencionaste la OEA que tiene una asamblea y el sábado pasado hubo una asamblea de cancilleres y de la CELAC en México, en Puebla de México, y el presidente de México dejó sobre la mesa la necesidad de crear una organización, una alianza, un órgano en la región del Caribe y de América que sustituya exactamente a la OEA, que sea un tipo de Unión Europea para América. Cuando regresemos, me gustaría tu opinión sobre esa propuesta. Así es, vamos a la pausa y regresamos de inmediato a seguir conversando con el profesor Luis de León. Seguimos conversando en el día de hoy en Geopolítica con el profesor Luis de León, que es el coordinador de la Fuerza Bochista, profesor de varias universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antes de la pausa dejábamos la pregunta de Leandro sobre un evento que se celebró en México la semana pasada, el fin de semana pasado, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó caer dos cosas. Una, lo que señala Leandro, él decía que la necesidad de que se fuera pensando en la creación de un organismo regional que sustituyera a la OEA por todos los tropiezos que ha tenido la OEA históricamente y ahora que es un desastre en la mano de este canalla llamado Luis Almagro. Pero también dejó caer ahí, a propósito del hostigamiento a Cuba, que Cuba, que es un país que ha soportado lo que ha soportado Cuba, debería ser declarado patrimonio de la humanidad. Eso le supo ahí a estos sectores conservadores y anticubanos, y le entraron a López Obrador. Entonces, la pregunta de Leandro es un análisis sobre la propuesta del presidente de México para la sustitución, de ir creando un organismo que pudiera sustituir a la OEA
que no hay forma, parece, de encarrilarla ya por senderos decentes, a menos que venga alguien que tenga una visión totalmente distinta a la visión que tiene Luis Almagro, que es una visión totalmente entregada, un tipo que Chávez le dijo en alguna ocasión le dijo a Pepe Mujica: Pepe, ten cuidado con Luis Almagro, que ese es un simulador. Bueno, y finalmente se comprobó que no solo era un simulador, sino que era un vagabundo, que se solapaba con un ropaje de izquierda, siendo un elemento con una mentalidad totalmente totalitaria de derecha. Bueno, la propuesta del presidente José Manuel López Obrador, presidente del Estados Unidos de México, una propuesta formidable, progresista. Bueno, la OEA es una necedad. La OEA ha sido la patrocinadora de la anti-OEA en su origen. OEA es un organismo que está al servicio de aquellos que están en contra de los estados libres, independientes, democráticos de América Latina, porque esa OEA, con ese personaje de triste recordación, lo que ha hecho cada día es desacreditarse cada día más. No tiene la más mínima fuerza moral para hacer una propuesta. Ya cuando aparecen estos titulares de periódicos, la gente le da de lado. ¿Y qué es eso? De manera que el planteamiento de Manuel López Obrador justamente da en la diana, como se dice por acá, porque no solo López Obrador ha tenido, han habido varias propuestas, pero él como jefe de Estado, con su prestigio y todo su poder de diálogo, porque diariamente dialoga con su pueblo, como lo hacía Fidel, y como lo hace el pueblo cubano, porque ellos se pierden, no se dan cuenta que el pueblo cubano dialoga permanentemente y tiene un múltiple mecanismo de diálogo, de concertación. El éxito de su revolución tiene que ver con eso. Y en ese sentido, su posición de declarar a Cuba Patrimonio de la Humanidad es justamente un planteamiento de alta equidad, porque Cuba ha sobrevivido a todo tipo de planes siniestros, funestos, contra la estabilidad, contra la gobernabilidad, contra la existencia. Oigan ustedes, en pleno siglo XXI, 2021, plantear un plan de derrumbar a Cuba, pero eso solo está en mente que el nivel científico no opera como una herramienta fundamental para cualquier plan o propuesta. Todo lo hace sobre la base del descrédito, ahora utilizando el terrorismo mediático, tratan de sustraer a la población. Porque esto es un palo acechado, como decía el profesor Juan Bosch, que ya ha tenido su respuesta. Ese pueblo cubano está de pie, amando su revolución, defendiendo su revolución, como también la defendemos nosotros desde estos pueblos latinoamericanos y caribeños, porque nosotros sabemos los niveles de inequidad que hay en nuestro pueblo, cómo andan los indicadores, cuál es la situación de desesperanza que hay en nuestro pueblo, cuál es la situación económica, educativa, social. Por lo que esa propuesta ganará terreno, el de crear, aunque la CELAC, la creada por los presidentes Chávez, Correa, Lula, es una siembra que está ahí. Y que los pueblos, ya veremos su opinión sobre esto. Sin embargo, sabemos, en el sentido estricto de la palabra,
que hay un rechazo total a la OEA, que no tiene ningún tipo de calidad para conocer ninguna situación y hablan de violación a los derechos humanos. Pero es violación a los derechos humanos lo comete la OEA permanentemente. Bueno, lo que ocurrió ahora ayer en Francia viola todas las cartas de los estados, las cartas, acuerdos del respeto a la paz de los estados, todo eso que se produce como un plan orquestado, porque ellos creen que produciendo estruendo desde fuera de Cuba pueden generar como una especie de ósmosis y que la gente se envuelva en ese tipo de situación. Que vean la realidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, cuál es la situación que viven. Ellos están planteando como si en estos pueblos estuvieran las soluciones exactas a sus grandes problemas. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la otra pausa para que hablemos entonces un poco de política interna. Correcto. Así que regresamos de inmediato. Seguimos conversando con el profesor Luis de León esta mañana, muy fructífera conversación con el coordinador de la Fuerza Bochista. La Fuerza Bochista es una fuerza, vale la repetición, al interno del PLD, que ha procurado encaminar ese partido por un sendero diferente. ¿En qué está la fuerza, profesor? Gracias, Nelson, Alejandro, gracias a su público. La Fuerza Bochista del PLD fue fundada un 16 de agosto del año 1999 en el primer gobierno del expresidente Leonel Fernández. Y fue fundado en Capotillo, Loma de Cabrera, allá donde está el monumento que rinde homenaje a los héroes de Capotillo. Y a propósito de que fui invitado a una conferencia con gente de la línea noroeste. Yo soy de Montecristi, yo soy de la línea noroeste, a mucho orgullo. Y bueno, y fuimos invitados a una conferencia allá en ese monumento que se construyó durante el gobierno del expresidente Jorge Blanco. En el salón de conferencia fue con el tema de la guerra de la restauración de la República vista por el profesor Juan Bosch. Se creó, fue en el tema de las preguntas y respuestas. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, cuando ya compañeros empezaban a señalar algunos aspectos y situaciones, nosotros dijimos, bueno, lo que hay que crear es una fuerza bochista que sea un instrumento de vigilancia, de vanguardia, con la ética, la moral, los gestos, las acciones, los principios democráticos del profesor Juan Bosch. Y en tanto tal, como Fuerza Bochista, vamos a cumplir 22 años. En todo el país tenemos capítulos que forman parte de la Fuerza Bochista, que son gente de las bases del partido, signatarios del pensamiento bochista desde el punto de vista democrático, ético, moral, social, cultural, porque el PLD surgió así, desde el punto de vista científico también. Bueno, y nosotros en esos 22 años que vamos a cumplir ahora, próximo 16 de agosto, hemos mantenido una línea incólume en favor de los valores de nobleza, de grandeza, los valores universales que le legó el profesor Juan Bosch al Partido de la Liberación Dominicana, los valores patrióticos, sociales. Y en tanto tal, en cada uno de los escenarios políticos o de las coyunturas políticas, hemos sostenido posiciones de defensa del bochismo y de posiciones de disentimiento a la misma dirección política. Por ejemplo, nosotros ahora ante la situación del Congreso virtual que celebró el partido, nosotros tuvimos una posición, aspiramos a secretario general del partido y dijimos que
el presidente y el secretario general del partido, le dijimos a la comisión electoral organizadora del 9º Congreso, que llevó el buen nombre del doctor José Joaquín Vidó Medina, que la elección del presidente y el secretario general debían ser pospuestas para que se eligiera en un momento que la pandemia bajara su incidencia y se pudiera hacer de manera presencial, porque nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, decía que los únicos cargos que no podían ser electos de manera selectiva y de manera proporcional eran los cargos de presidente y secretario general del partido. Nosotros planteamos que el partido, frente al hecho de todo lo ocurrido, que tuvo 2 colapsos, la división en el octubre del 2019 y la derrota el 5 de julio del 2020, planteamos que el PLD debía darse una renovación y que su liderazgo dirigencial debía dar un paso hacia atrás. Es decir, la propuesta que decía el profesor Juan Bosch. No le hicieron caso. No, que la política más se parece. Juan Bosch decía que la política era lo que más se parecía a la guerra y que en la guerra, cuando el Estado Mayor pierde la guerra, debe de retirarse y dar paso a la renovación para rearticularse, autocriticarse, renovarse. Pero nada de eso ocurrió. Y de manera tal que... esa sería una salida honrosa para esa clase dirigencial que ha mantenido y que perdió y que el país le dio la espalda. Pero insiste. Y van a seguir insistiendo en el camino de la derrota, y eso no se va a reivindicar. Pero yo quisiera resaltar en usted, como usted enarbola la fuerza bolchista, y vos era un hombre que ponía la ética y la moral por encima de todo el accionar político. Ese era para él unos valores, baluarte innegociables en su actuación. Sin embargo, en la conducta de los PLDistas en el poder, parece que el pensamiento la lógica que ha primado es el balaguerismo. Sí, el que ha sido imitado. El pragmatismo. Para complementar esa pregunta, la fuerza del pueblo, que es un partido nuevo, desprendido, digamos, del PLD, ha levantado a Bosch también como su baluarte. De hecho, el último congreso fundacional se llamó profesor Juan Bosch. Entre esas dos cosas, ¿cuál es su opinión en ambas que le planteado, don Luis? Bueno, nosotros creemos que ambas organizaciones son hijas del profesor Juan Bosch. Juan Bosch fundó el PLD, ya ustedes han visto el desprendimiento, la división del PLD y se forma la fuerza del pueblo. Es más, yo diría que todo el liderazgo dominicano, el PRM, el PRD, a excepción del reformismo, es hijo del profesor Juan Bosch, de su visión política, patriótica, cultural, social. La fuerza, el PLD y la fuerza del pueblo, llegará el momento en que tendrá que fusionarse, unirse. Ustedes saben que por parte de nosotros denunciamos permanentemente. La fuerza bochista duró 2 años antes de la división, llamando la atención del presidente Danilo Medina, en ese entonces presidente, del expresidente y presidente del PLD en ese entonces, Leonel Fernández, que había un propósito de injerencia extranjera para confrontarlo a estos dos, para dividir el PLD y sacarlo del poder, y así sucedió. Nosotros realizamos durante todo un año en el Foro de la Cultura profesor Juan Bosch, los jueves de la unidad, donde llamábamos la atención no solo del presidente, de ambos, del comité político, porque ese comité político es responsable de todo eso, fue cómplice de todo eso, de toda esa división, de esa confrontación. Entonces usted tiene la conciencia tranquila. ¿Eh? Usted tiene la conciencia tranquila, entonces. Pero claro, y las bases del partido también, que tenían una actitud de que se unieran. La base del partido no reprochaba esa confrontación. Lo que sucede es que la política en los últimos tiempos se ha vuelto negocio y han llevado a las posiciones de Estado a negociantes, a empresarios. Juan Bosch decía que la política no se podía ligar con las empresas, con los negocios. Decía que los políticos estaban para dirigir el Estado
y que los empresarios estaban para el comercio. Y decía que cuando un empresario iba a una posición de Estado, secretario de Estado, ministro, director, era juez y parte y pensaba en su empresa. Y decía él que cuando un político, desde su posición como tal, se convierte en empresario, dañaba la democracia. Y bueno, y en los gobiernos del PLD ocurrió eso, como está ocurriendo ahora, porque ahora está lleno de empresarios, en el gobierno del presidente Luis Abinader. Y todo lo que está ocurriendo en el país, toda la situación en el marco de esta pandemia, tiene que ver con la misma división del PLD. Nosotros creemos que llegará el momento en que el PLD y la Fuerza del Pueblo habrán de unirse, porque nos unimos contra Balaguer, que era una lucha antagónica, cuando el Frente Patriótico. Y cuando miembros de la familia pelean, deben tolerarse, deben apoyar, deben en un momento perdonarse, deben comprender, independientemente de los intereses económicos. Porque en el caso del presidente Danilo Medina, lo emborracharon esa sociedad civil, esos empresarios, esos grupos que él puso en el gobierno, en el Estado. Y desde el Palacio Nacional había unos ministros que eran los que dirigían todos los negocios. Y todo eso fue lo que enemistó, dividió a la familia PLDista. Eso del propósito de gente que nada tienen que ver con política y con la fundación del PLD, que no admitían al profesor Mambo, que lo rechazaban, si se quiere, hasta cierto punto. Entonces, todo eso contaminó al PLD en su gobernabilidad. Y fíjese, vale decir, los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana, después del profesor Mambo, han sido los gobiernos que han dirigido Danilo Medina y Leonel Fernández, los mejores gobiernos. Bueno, un gobierno se evalúa, una variable científica de evaluar un gobierno es luces y sombras, pero las luces del PLD están muy altas. Usted sale por todo el país está sembrado de desarrollo, de progreso. La sombra, la corrupción, naturalmente. Pero por encima de esa corrupción, de lo cual habla Estados Unidos, ahora, antes de ayer, en un informe decía que la corrupción impedía la inversión extranjera y la transparencia. Todo eso es un ardid que lo lleva Estados Unidos a todos los pueblos de Latinoamérica, porque ahora la corrupción es el tema político de ellos. Pero en este gobierno hay más de 100 expedientes ya de corrupción. Hay más de 100 expedientes de corrupción. El tema no es ese. El tema era sacar del poder al PLD por los cambios políticos, económicos, sociales que había puesto en marcha. El PLD lo que había que enderezarlo. Bueno. Enderezarlo, hacer un cambio. Bueno, desde el punto de vista, ya vista, reiteramos, subrayamos la realidad. Lo que deben pensar es los que aman este país, los que aman la tranquilidad y la paz social y el desarrollo. Porque cuando los políticos toman esas determinaciones, a quien hacen daño es al pobre pueblo sufrido, al pueblo, a la gente que vive en los barrios, en las comunidades. Y en estos tiempos no son para confrontación, porque de hecho, reiteramos, los Estados Unidos vienen con una propuesta de destruir el partidarismo político, destruirlo como tal, para que haya una improvisación, como por ejemplo en Colombia, el presidente Duque. Ahora quieren improvisar con personajillos, como se quiere aquí también inventar, con personajes en determinados momentos, porque parece que el problema es cambio de cara y no cambio de moral, de autoridad. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, y es como el PLD, que se da unos cambios ahora mismo también en su dirección política. Lleva a vicepresidente del partido, a gente que no tienen carrera política, porque el negocio en la política hace que se sacrifiquen a la dirigencia que hace carrera. Yo soy un producto de eso, sacrificado. Gracias, profesor. A senador, a diputado, y fui sacrificado por gente que invertía dinero. Y eso que invierten dinero lo que van es a buscar más dinero. Gracias, profesor Luis de León, por la participación muy interesante en este día en geopolítica. Vamos más adelante a volver a hablar con usted de estos temas importantísimos. Muchísimas gracias, Alejandro, don Nelson, y a todo su público. Gracias. Gracias a ustedes también por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de geopolítica. Sigan bien.